Bueno, muy buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clase relacionada o microclase relacionada con el mundo greco-romano, particularmente con la civilización griega. Ahora, en la clase anterior pasamos particularmente el espacio geográfico en donde se ubicaba Grecia, que era la península de los Balcanes, específicamente para Atenas, en este caso la península del Ática, y también Esparta, en este caso como las dos polis más importantes de la civilización griega en este caso. También estaba como característica geográfica el mar Mediterráneo, que era un mar tricontinental que tenía en este caso limitada con el norte de África, con la península ibérica, hoy día España, con Europa y con Asia en este caso, con lo que es hoy día Turquía. También está la península Anatolia, que era la Asia Menor, actual Turquía, como características generales del aspecto geográfico. También obviamente caracterizar las dos polis más importantes que son ciudades-estado independientes. Por eso Grecia no pudo ser un imperio porque eran ciudades-estado independientes. No era una estructura única importante en este caso. Ahora obviamente vamos a ver aspectos más relevantes como en este caso de la religión. La religión en este caso de la civilización griega, era politeísta, o sea, creían en varios dioses, obviamente relacionados con áreas de la economía o también áreas de la cultura en este caso. En este caso voy a leer textualmente. Los griegos a través de los mitos trataron siempre de explicar el nacimiento y la creación de algo, o les servía a los hombres como patrones de comportamiento, o sea, para mantener suprimido o subyugado a las personas, o sea, Zeus, Hera, Atenas, Apolo, Poseidón, dioses de, por ejemplo, Poseidón, dios del mar en este caso, Zeus, el dios de los dioses. Aquí obviamente vamos a ver la religión enelística presentada con muchos caracteres esenciales. El politeísmo, como lo plantaba yo anteriormente, o sea, polis, muchos dioses, muchos dioses. Y el antropomorfismo, o sea, las formas, particularmente estas civilizaciones, la egipcia en este caso, los griegos creían en este caso en dioses o personas en forma también, digámoslo bien, de animales o como aquí se creían en existencia infinidad de divinidades que representaban bajo una forma humana y se le atribuía las mismas costumbres, pasiones, virtudes y defectos de los seres humanos. Por eso las personas creían en estos dioses porque eran cercanos a ellos, cercanos a sus defectos y también obviamente a sus pasiones o a sus costumbres. Y por eso existieron los semidioses, por ejemplo, como Hércules en un momento determinado. Lo único que según los griegos antiguos diferenciaba a los dioses de los hombres era el poder especial y el hecho de conservarse eternamente jóvenes, lo que implicaba por consiguiente la inmortalidad. Esto es importante, los dioses griegos eran inmortales. Las polis griegas, como una única característica, eran ciudades amuralladas, obviamente pequeñas, ciudades-estado independientes. Por eso Grecia no tuvo una formación estructural de carácter imperial, sino que fueron ciudades-estado independientes y las más importantes son Atenas en el aspecto político y Esparta en el aspecto, en este caso, militar. Obviamente ahí están denominadas las características, no las vamos a mencionar por el tiempo. La democracia, como concepto simple, es la democracia es gobierno del pueblo, pero hay que leer la letra en este caso que ese pueblo era obviamente segmentado porque adicionalmente la población estaba integrada también por metecos, esclavos y las mujeres que eran excluidas de esa democracia. Entonces, obviamente, la democracia en ese periodo, en ese periodo que era el siglo V antes de Cristo, era el gobierno de los artesanos y campesinos que vivían en las polis, que era un 5%. Obviamente, estaban excluidos los esclavos y los extranjeros que no eran de la polis de Grecia, la polis en este caso de Atenas. Por eso a veces se critica el concepto de democracia. Pero obviamente comenzando con eso, en donde el gobierno del pueblo es un indicio obviamente en el transcurso de la historia se empieza a perfeccionar
o a meter detalles relacionados con el territorio que se desarrolla esa democracia. Para algunos pensadores consideraban a la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores tenían lo contrario, argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo existen ejemplos de pequeños sistemas políticos democráticos. Y por último, una pequeña minoría del 10% de la población tenía el derecho a participar en esta llamada democracia ateniense, en la poli de Atenas, quedando automáticamente excluidos, como yo lo mencionaba anteriormente, trabajadores, campesinos, esclavos y mujeres. El legado, en este caso cultural y artístico. En lo cultural, el teatro, que se